¿Qué pasa, gamers? Bienvenidos al nuevo vídeo bueno, Flight Simulator o lo que sea. Vamos, que el título del vídeo es que ya tenemos aerolínea del canal, es en la página FS Airlines. Pues nada, ya tenemos aerolínea. Si queréis entrar, el que quiera entrar libremente, lo puede hacer. No hay requisitos, no va a haber requisitos de que se tenga que hacer varios vuelos al mes o no. No. Como podáis, a vuestro aire, el avión que me pidáis. Ya tengo una flota, vamos a ver aquí la flota. Y nos vamos aquí, tenemos el hub de Menorca. Tengo puesta dos Cessna 152, dos Cessna 172 y dos PC-12. Van a estar todas en el aeropuerto, centrados en el aeropuerto de Menorca, el de Mahón. He quitado esta PC-12 que la tengo en el aeropuerto de Portland, en Estados Unidos. Porque este avión, con este voy a seguir haciendo los vuelos que hacía el World Tour en IFR, que estaba haciendo con la PC-12, y con este voy a continuar. Luego tengo aquí otra PC-12, pero creo que es una variante diferente y no sé si el simulador que hay de carenado lo va a aceptar. Lo tendré que probar. Luego, si entráis y me pedís algún otro avión, pues me lo pedís. Mejor si entráis en Discord, porque ahí nos podemos comunicar mejor. Si queremos hacer algún vuelo en grupo, o si tenéis algún problema o bien para entrar o que no encontráis la aerolínea. Bueno, la aerolínea es Air Gamer C3D. Es muy fácil. Están en las de Air, están todas aquí. Están las primeras aerolíneas. Y aquí la tenemos, debajo de la de Frankfurt y la de Geneve. Bueno, pues eso, que si tenéis algún problemilla o que no sabéis cómo reservar un vuelo o lo que sea, que ahora lo explico. Una vez dentro, yo os voy a poner habilitaciones, y os voy a poner algún rango para que vosotros mismos también podáis hacer los planes de vuelo. Que no estéis tan limitados, ¿vale? Que vosotros podáis hacer. Tiene un requisito. Si nos vamos aquí en perfil. No, aquí no, este es mi perfil. Bueno, para reservar un avión nos vamos a reservar vuelo. Y aquí yo ya tengo puesto un plan de vuelo. Entonces, yo ahora voy a preparar un vuelo. Voy a salir con la Cessna 172, voy a hacer un Mahón Sonbonet. Entonces, le damos, o bien podemos ir aquí a reservar vuelo aquí, o lo tenemos aquí, y también aquí Book Flight. Vale, vamos aquí. Y aquí tenemos los aviones, nos saldrán los aviones que tenemos habilitados y que estén en ese aeropuerto. Una cosa, si no estáis en el aeropuerto que tengáis que salir, y para llegar al aeropuerto donde tengáis el avión, tenéis que comprar un billete. Le dais aquí, comprar el billete, le decís con el código ICAO dónde queréis que os lleve y compráis el billete. Dependiendo de la distancia que sea, os costará más o menos. Cuando empieces, primero os tenéis que, antes de nada, os tenéis que loguear. Si sois nuevos en FS Airlines, os tenéis que crear una cuenta.
Es gratuita, os pedirán un correo electrónico, vuestros datos y bueno, y poca cosa más. Bueno, y una vez dentro de la aerolínea contactáis conmigo o bien por el Discord o aquí también podéis enviar mensajes y os pondré el rango y os tengo que habilitar el avión que me digáis, porque si no, no os van a aparecer. Entonces ahora me voy a reservar vuelo. Vamos aquí. Y voy a salir con la Cessna 172. La tengo aquí. Combustible a bordo está a cero, no tiene nada de combustible. Le doy a continuar. Aquí nos sale tipo de aeronave, la matrícula, el aeródromo de salida y el aeródromo de llegada. Distancia, el tiempo estimado de vuelo, combustible estimado, combustible a bordo, me pone que no hay nada, y luego carga de paquetes. Esto de carga de paquetes, esto no me acuerdo mucho. Es que se puede llevar esto más bien con airliners. Con airliners, aparte de los pasajeros, podéis llevar, si os caben aún más libras, podéis llevar más carga, pues una cierta cantidad de carga de paquetes que os generará un dinero extra. Vale, aquí le voy a poner que voy a llevar 2 pasajeros. Limitar carga, esto nada, máximo 529 libras. Aquí nos pone el peso cero combustible, el Zero Forward y el peso de despegue, el tow. Vale, esto pues le damos a enviar y ya está. Luego, si no lo vais a hacer al final, lo podéis cancelar. Si lo canceláis, hay un plazo de tiempo, no os cobrará nada. Pero si estáis mucho tiempo con la reserva y luego canceláis, os van a cobrar. Creo que os cobran algo. Empezáis, creo que al iniciar con la cuenta, iniciáis con $10.000. Creo recordar que hace tiempo que no hago vuelos con esta plataforma. Vale, le damos a administrar tripulación de vuelo, aquí nada. Aquí también, por aquí podéis cancelar el vuelo. Le damos continuar. Aquí tenéis un resumen de cómo es. Y bueno, ahora podemos, aquí han puesto un enlace a SimBrief, que si le clicamos aquí, también tenéis que estar logueados a SimBrief y ya os genera un plan de vuelo. Lo pone directo, aquí me pone directo y aquí me ha puesto como alternativo Barcelona. Bueno, y aquí me lo pone directo, pero después vosotros, si lo queréis hacer IFR, podéis buscar las rutas en IFR. Aquí están las rutas sugeridas. Y bueno, yo como lo voy a hacer en visual, va a ser un vuelo visual. Luego, esto no me hace falta. Ahora, para que se comunique esta plataforma con el simulador, por cierto, que esto lo podéis usar tanto si voláis con FSX, con Prepar 3D, X-Plane o Flight Simulator 2020 o 2024. Cualquier plataforma, cualquier simulador es válido. Luego nos tendríamos que descargar esto enseguida que os loguéis y os hayáis hecho la cuenta, os tenéis que descargar el cliente, que aquí lo tenemos. Una vez que esté instalado, lo tenéis que abrir en modo administrador. Vale, pues aquí vamos a poner opciones, por ejemplo, aquí estándar. Vale, esto no voy a tocar nada. Vamos aquí en la Flight Information.
¿Y dónde se cargaba el combustible? Ajá, vale, hay que darle al fly. Vale, volvemos atrás para que lo veáis. Le damos a fly. Vale, y aquí llenamos los tanques. Vale, esto es el máximo, 88. Fill up. Ponemos aquí fill up. Vamos a ver cómo está. Con esta cantidad solo puedo llevar un pasajero. Vamos a cambiarlo. Si me deja cambiarlo. Vale, damos atrás. Vale, máximo 167 libras en cada ala. Pues vamos a ponerle con esto, con lo que hay. Vamos a ponerle load initial fuel. Ah, no, esto es, lo deja cero. Vale, es que hace tiempo que no he volado y ya os digo que voy ahora un poquito perdido. Fill up sería cargarlo a tope. A ver, fill up y luego fly. O sea que no me deja. Bueno, nada, no he encontrado la forma para poder llevar dos pasajeros. Le voy a dar así, fly, a ver qué pasa. Vale, you can start, you fly now. Vale, que ya podemos hacer el vuelo. Destino Son Bonnet. Bueno, en vez de llevar dos pasajeros, vamos a llevar un pasajero. Vale, esto lo podemos dejar minimizado o aquí, el que quedará oculto. Vale, pues estoy con la Cessna y ahora voy a empezar el vuelo. Y ahora hago un corte y nos vemos después cuando haya finalizado el vuelo y ya os diré qué se ha de hacer. Venga, nos vemos de aquí un ratito. Bueno, ya he acabado el vuelo. Vamos a ver ahora el cliente de FS Airlines. Vale, aquí podríamos hacer algún comentario, lo que sea. Le damos a Next. Ajá, ya ok. Ya se ha reportado y ya está. Vale, ahora salimos. Podemos salir de la aplicación. Y ahora nos podemos ir a la página. Vale, y aquí se me ha reportado, ¿vale? En mis vuelos, uno de los vuelos, fijaros, el último vuelo que hice de cuando estaba en otra aerolínea es del año 2020. Y estamos en el 25, pues son 5 años que no he estado usando esta aplicación. Bueno, pues me la ha reportado y bueno, pues ya está. ¿Qué más? Ahora tengo este avión, está en Son Bonnet. Entonces, si me voy aquí a las flotas, tendré este avión con esta matrícula, lo tengo en Son Bonnet. Si queda libre. Luego, para saber que está libre, estos puntitos, los puntos verdes, es que el avión está disponible. El rojo es que o está reservado por otro. En el caso, ahora porque no hay nadie en la aerolínea, solo estoy yo. En este caso es que las compré, estaba en un aeropuerto en otro sitio y las he tenido que transferir. Y todo tiene un coste, claro. Pues nada, recordad y que ahora para hacer los planes de vuelo, nos vamos aquí al plan de vuelo. Vamos a todas las flotas y sería el hub de Menorca, Airgamer C3D. Esto nada, fue un error mío y se ha quedado así. Lo que voy a aprovechar, si alguno es de LATAM y quiere que le haga un hub por una zona que me digan, por ahí, por América, le hago un hub y lo que haría sería esta flota de Airgamer C3D. Le cambiaría el nombre, le pondría el nombre del aeropuerto del hub, ¿vale?
y vemos que nos vamos aquí al hub de Menorca, seleccionamos y tenemos aquí estos vuelos. Queremos insertar una ruta, porque estas son las que están grabadas, que son dos rutas. He hecho Mahón, Son Bonet, y luego he hecho el retorno, Son Bonet, Mahón. Vale, para hacer una ruta, le damos aquí a insertar ruta y ponemos, por ejemplo, vamos a poner Lima Eco Mike Hotel, que salga de Mahón y que vaya a Ibiza. Lima Eco India Bravo. En hora de salida vamos a ponerle solo que sea 0. Ponemos 00, hora de llegada le ponemos 00. Los días que estén todos marcados, si ponemos 00, tanto en salida como en llegada, en cualquier hora podréis salir. No habrá ninguna restricción. Luego la ruta, que es opcional, esto en el caso de que quisieseis hacer rutas IFR, le ponéis la ruta, pero bueno, si no ponéis nada, no pasa nada. Luego hacéis el vuelo tanto si es VFR como IFR, no pasa nada. Paradas técnicas tampoco no hace nada. Luego aquí podemos poner todas las aeronaves que estén en la flota, todas las aeronaves, así con cualquier aeronave podéis hacer la misma ruta. Velocidad de simulación, eso sí, que lo tengo en 1, ¿vale? No vale acelerar el simulador para llegar antes. Hay que ir en tiempo real. Tipo de vuelo lo podéis poner programado o entrenamiento, como queráis. Limitar vuelos sin límites y limitar pasajeros y limitar carga. Nada, sin límite. A ver qué podemos poner aquí. Así. Que a ver si era por eso de que no me dejaba antes poner una cantidad de fuel. No lo sé. No sé si era por esto. Tendré que ir haciendo pruebas. Bueno, una vez esto que le hemos puesto el salida, llegada, la hora ponemos 00, que en cualquier hora nos sirva. Podamos hacer el vuelo. Para todas las aeronaves, todas las flotas. Bueno, aquí también podríamos poner solo la flota del hub de Menorca, ¿vale? Que sería esta ruta. No vamos a hacer que un hub de, yo qué sé, por América, entonces que hagan estas rutas. Entonces no tiene sentido, ¿vale? Entonces vamos a poner que sea de esta flota y le insertamos la ruta. Luego aquí podemos poner el precio. Aquí tenéis como orientación las otras aerolíneas, el precio que ponen, que han puesto una media. Yo que sé, podemos poner, nos lo inventamos, ponemos 100 o 200 euros, $200. ¡Hala! Y la insertamos. Continuar. Y ahora si nos vamos a plan de vuelo, planes de vuelo, vale. Aquí nos vamos a hub de Menorca y seleccionar. Y nos saldría aquí, ya tenemos el plan de vuelo. Y veis que sale las horas 00, que no hay una limitación de que a tal hora lo tenéis que hacer, el vuelo. En cualquier hora, como os vaya bien, cualquier día, hacéis esta ruta con el avión que esté en la flota. Y si queréis algún avión en concreto, contactad conmigo, me decís qué avión queréis volar, miro a ver si está disponible, si puede ser, si es opcional o si es viable, más bien dicho, sería más, si es viable hacer un alquiler de una aeronave o comprarla. Bueno, pues dejaré el enlace de esta página en la cajita de información
y tenéis también en el Discord, en todos los vídeos, en la cajita de información tenéis el enlace al Discord. Pues nada, hasta aquí este vídeo y venga, nos vemos en la aerolínea y en próximos vídeos. Un saludo, chao. Suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte con tus amigos.